Hablamos ahora de la gira del presidente argentino Alberto Fernández por Estados Unidos. Hoy reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, amén de otras reuniones también. Y mañana martes el discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Que vuelve a ser presencial después de la pandemia, después de 2 años. Estas imágenes son en el consulado argentino en Nueva York. Allí se reunieron Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, y el presidente Alberto Fernández con su comitiva, entonces, compartiendo esta reunión. Allí lo vemos al embajador, el secretario general de la presidencia. Poca comitiva en este caso acompañando a Alberto Fernández, distinta de lo que fue la comitiva de Sergio Massa, ¿no? Que también se había reunido hace muy poquitos días con Georgieva allí. Ella habló, lo hizo cuando ingresaba al consulado argentino con muchísima expectativa, muy amable en el trato hacia los argentinos, hacia el país, muy elogiosa incluso del nuevo equipo económico del gobierno, y después en una conferencia de prensa posterior respondió 2 preguntas. Y presten atención a la particular manera de describir de algún modo la relación entre el fondo y la Argentina. Minister Guzman's departure did unnerve markets, as you have all noticed. What we see today is stabilization and some indicators of strengthening the economic policy. So it is like tango, 1 step backwards and now 2 steps forward. And that is how we want to dance this tango, forward. Thank you. Bueno, esperan bailarlo. O sea, ¿Sabés 2 bailar pasos tango? para adelante, 1 para atrás. Sí, digamos, ella ¿no? dice, esperamos bailarlo para adelante, ¿no? Difícil, sí, difícil la situación, pero por ahora encaminada. Dijo que había sido una muy buena reunión, y la noticia que había precedido incluso a la reunión esta con la titular del Fondo Monetario Internacional, que es que finalmente el organismo de crédito internacional le aprobó la revisión de las cuentas del segundo trimestre de este año a la Argentina, con lo cual se viene el desembolso de cerca de 3.900 millones de dólares, que era en definitiva lo que había ido a negociar Sergio Massa y lo que estaba previsto llevarse como noticia. Así que en ese sentido, la Argentina cumplió Falta con las solamente metas. la aprobación del directorio cuando se reúna, ¿no? Que Así será en las es, próximas semanas. pero el análisis técnico está hecho. Sí dejó abierto también la posibilidad de que pueda revisarse en algún momento esas metas que había firmado el anterior ministro de Economía, Martín Guzmán, y que eran además anteriores, porque recordamos que lo firmó el 31 de enero de este año, anteriores al comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bien, nos vamos ahora a uno de nuestros móviles, Cristian García, que está allí con el economista Guido Lapa. Buenas tardes, buenas noches a los dos. Buenas noches, Claudio, y justamente consultarle a Guido Lapa cómo fue este mes y medio de gestión de Sergio Massa a cargo del Ministerio de Economía, si arrojó los frutos necesarios, esperados, el dólar soja y las próximas medidas que se pueden llegar a venir, Guido. Bueno, a ver, Sergio Massa viene de tener una gira por Estados Unidos en donde de alguna manera salió a demostrar por qué llegó al ministerio, ¿no? Sus contactos con Estados Unidos, su contacto fluido con una foto que no consiguieron ni Guzmán ni Batakis con la secretaria del Tesoro norteamericano, una visita, un paso por Houston, en donde está el centro energético más importante de Estados Unidos y en donde fue a vender vaca muerta. Entonces, con una agenda muy ligada a los intereses de Estados Unidos y también con una agenda muy ligada a los organismos internacionales, porque consiguió que un préstamo del BID que estaba un poco parado finalmente vaya a llegar a la Argentina, o se comprometa el BID a que llegue a la Argentina. Bueno, con esa agenda uno puede decir a Massa le viene yendo relativamente bien. Ahora, por otro lado, estuvo el dato de inflación del mes de agosto, donde ya estaba Sergio Massa, que fue un dato de inflación muy pero muy negativo, del 7%, que acumula 78,5% en los últimos 12 meses y que la tendencia es a que siga subiendo esa inflación interanual hasta terminar 2022 cerca de los 3 dígitos. Entonces, creo que es una gestión en donde de alguna manera pudo frenar la corrida contra el dólar que existía hasta que él asumió, en donde pudo finalmente consolidar las relaciones con los organismos y con los Estados Unidos, pero por otro lado en lo que termina siendo
el rendimiento de nuestro salario, el poder adquisitivo y demás sigue teniendo altísimas cuentas pendientes. Compañero, nos escucha Guido Lapa. Bien, Guido, buenas noches, Claudio Rigoli. Massa se Hola, controló eso, pero dicen esto no es suficiente, hay que hacer algo más. Es más, su viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, dijo, Massa tiene la posibilidad de hacer algo más contundente que controlar la inflación. Cuando se refiere a eso, ¿es ese plan primavera, ese plan austral de Massa que se está hablando en estos días? Bueno, para mí no son analogías, digamos, muy esperanzadoras, porque tanto el plan primavera como el plan austral terminaron muy mal. Con lo cual creo que si uno se pone la expectativa de terminar como terminó el gobierno de Alfonsín, que fue de la mano de una hiperinflación y la ruptura o el Fondo Monetario empujando a esa hiperinflación, no son grandes objetivos. Pero al mismo tiempo es cierto que la situación como está no puede seguir y que si no hay un giro y si finalmente no se consigue no bajarla a los niveles de principio de año, que eran 3-4% anual, sino poder controlarla de manera más contundente, me parece que el futuro del gobierno en el año electoral va a estar muy difícil. Ahora, Guido, el ministro Sergio Massa pareció conseguir el objetivo de reforzar las reservas del Banco Central. Y uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Para qué justamente esa situación? ¿Qué es lo que se podría venir o qué está esperando el mercado como alguna política de shock para controlar los precios? Bueno, esa política de shock es la que el gobierno niega, ¿no? El gobierno dice, vamos a ir devaluando acorde al aumento de la inflación. Y la verdad que la devaluación del oficial se viene dando de manera acelerada. 5 o 6% todos los meses y los últimos meses de manera más acelerada todavía, con lo cual la devaluación del oficial se viene dando para intentar que el mercado le crea al gobierno de que no va a ser una devaluación del 30 o del 40%. Yo en lo personal también pienso que el gobierno busca evitar esa devaluación del 30 o del 40% fundamentalmente por las consecuencias que podría tener. Porque si nosotros estamos hablando de una inflación que orilla el 100% anual y a esa inflación y a esa inercia se le empuja todavía más con una devaluación del 30 o del 40%, las consecuencias sobre el salario, sobre los ingresos pueden ser tremendamente destructivas, con lo cual yo creo que el gobierno, sobre todo ya teniendo menos de un año antes de las PASO y de las elecciones, va a intentar evitarlo. Ahora, si ocurre, va a ser porque el mercado lo empuje hacia eso, porque claramente no es lo que le conviene al gobierno y no es lo que le conviene a nadie. O por lo menos a nadie que cobre en pesos, ¿no? Vale la aclaración. Claro, Guido, acá la cuestión es que por un lado no quieren hacer esa devaluación brusca de que hablabas. Por otro lado, están las elecciones presidenciales el año que viene. La cosa es, ¿qué hacemos? Porque si se mantiene la inflación entre un 7%, 6%, 6%, el presupuesto para 2023 dice 60%, sabiendo que nunca se cumple esa pauta. ¿Se gana una elección en un país con una inflación superior o del 60%? No, lo más probable es que si la cosa sigue como está, el gobierno no tenga muchas posibilidades de ganar la elección, me parece a mí. Pero con una devaluación brusca directamente está condenado a perderla, porque incluso las consecuencias pueden ser dramáticas. Digo, finalmente el contexto social y el clima social que podría generar una devaluación de ese tipo, la depreciación de los salarios que podría generar una devaluación de ese tipo, sería muy, muy fuerte. Es cierto que hasta ahora el dólar soja en las primeras 2 semanas le viene dando algún tipo de resultado porque el Banco Central, que estaba exhausto, no tenía una reserva, de repente juntó 2.000 millones en solo 2 semanas, pero también es cierto que el dólar soja solo va a durar para septiembre y también es cierto que es una política de parches que difícilmente pueda ayudarlo a aguantar todo un año. Ahora, ¿qué herramienta tiene, Me parece que Guido? el gobierno todavía no salió.
Sí. Sí. ¿Qué herramienta tiene de manera inmediata, no sé, para fijar de alguna manera un techo a la inflación, poner un ancla que diga, bueno, hasta acá, porque estamos en una espiral muy complicada donde parecía que estos meses podía llegar a controlarse y bajar y los números son muy altos y se vienen ahora a partir de este mes, ya comenzaron una cantidad de aumentos también que van a meter presión a la inflación como las tarifas? ¿Qué herramienta a mano tiene ya el gobierno para moderar un poco la suba de precios? Bueno, es que si el gobierno sigue comprometido, yo la escuchaba recién a Georgieva y es cierto, ella dice, pasaron 3 ministros, pero el programa es uno solo. Y el que es inflacionario es el programa con el Fondo Monetario, porque es un programa que obliga al gobierno a estas devaluaciones constantes de las cuales hablábamos recién, con su correlato inflacionario, porque es un programa que obliga al gobierno a cortar con el subsidio a las tarifas y eso también tiene su correlato inflacionario. Entonces, las distintas medidas que están todas contenidas en el programa con el Fondo Monetario son las que nos terminan empujando a esta inflación, porque si nosotros vemos que toda la región, por ejemplo, sufre la guerra como la sufrimos nosotros, pero tienen inflaciones que no se comparan con la nuestra y que en general la han podido ya contener y controlar, entonces nos tenemos que dar cuenta de que el problema ya no es la guerra, de que el problema ya no es la pandemia, sino que el problema son los grandes desequilibrios económicos y macroeconómicos que tiene nuestro país. Guido Lapa.